Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, y vamos a ver el versículo 11 en adelante. Dice: pero cuando la gente lo supo, es decir, Jesús se estaba moviendo de una ciudad a otra, lo siguieron y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Verso 12 dice: cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron: despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Verso 13 dice: Jesús les dijo: denle ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida, a menos que estuviera abierto un Walmart, probablemente les daríamos de comer y yo creo que no alcanzaría. Verso 14 dice: pues eran unos 5,000 hombres. ¿Cuántos eran? 5,000. Era una multitud. Y dice la palabra de Dios en otro pasaje paralelo, dice: sin contar las mujeres ni los niños. O sea, había una gran multitud ahí. Ellos obedecieron. Perdón, el verso 14, ¿ya lo habíamos leído? Sí, verso 14. Pues eran 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentarse en grupos como de 50, 15. Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. 16. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados. Tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció sobre ellos, es decir, sobre los panes y los pescados, la bendición. Los partió, se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Verso 17 dice: la gente comió hasta quedar satisfecha y recogieron 12 canastos. En 12 canastos, gracias, los pedazos sobrantes. Amén. Eso se llama multiplicación. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Multiplicación. Y ese es el tema de hoy: multiplicación. Amén. Aquí tenemos a 12 discípulos que estaban preocupados. La gente, 5,000 personas con sus esposas, probablemente gente adulta y niños, están acá. Es una multitud. Señor, ya no los entretengas más con la predicación. Déjalos que vayan a comprar talento, que vayan a comprar tacos, que vayan, Señor, a que se sacien, porque nos preocupa que vayan a las aldeas para que ellos puedan comprar algo para comer. Y se imagina usted a Jesús tan tranquilo como muchos de ustedes están ahorita, porque algunas están pensando: ¿qué voy a hacer de comer cuando llegue este caballero que traigo aquí a mi lado? ¿Qué voy a hacer de comer? Pero Jesús lo vemos así tranquilo y dice: pues ustedes denle de comer a ellos. 5,000 personas. O probablemente habían ahí unas 10,000 personas con todo el gentío que había. ¿A 10,000 personas quieres que le demos? Sí. Y ellos dijeron: pues aquí nada más tenemos, ya buscamos en todos lados y hay solamente 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dijo: traigan. Los discípulos lo llevaron a Jesús y Jesús lo oró por ellos, los bendijo y se los regresó nuevamente a los discípulos para que lo repartieran. Toda persona que quiera un milagro de multiplicación
en sus finanzas, tiene que cerciorarse que lo que trae para Dios, que lo que tiene y lo que trae para Dios, tiene que ser antes bendecido por el Señor Jesucristo. Si no, no hay multiplicación. Le voy a mostrar aquí este ejemplo. Los discípulos tenían los 5 panes y los 2 peces. Y les dijo: tráiganlos, amigo. Los discípulos, quédate ahí por favor. Los discípulos le llevaron ¿qué? 5 panes y 2 peces. Jesús los tomó, vio al cielo, oró y los bendijo. Y luego se los devolvió a los discípulos. Gracias, Jesús. Y los discípulos lo repartieron entre todos y empezó la multiplicación. Y todos fueron saciados y al final sobraron 12 canastos. Hubo multiplicación. ¿Qué hubo? Multiplicación. Entonces, hermanos amados, no puede haber multiplicación si nosotros no ponemos en las manos de Jesús nuestro diezmo, nuestra ofrenda, para que luego Él nos la regrese y sea multiplicado. Porque todos los que trabajamos acá vivimos, trabajamos, respiramos porque Él lo permite. El trabajo que tienes el día de hoy, Dios te lo proporcionó, ¿cierto? Entonces Él te lo devuelve. Él te lo devuelve. Nosotros lo ponemos en sus manos y Él nos lo vuelve a dar después de haber bendecido tus ofrendas, tus diezmos para el Señor. Amén. La multiplicación se efectúa cuando yo pongo en las manos del Señor lo que yo tengo y Él me lo devuelve para que proceda. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos le dicen: Señor, aquí hay un niño? Porque en el pasaje paralelo, allá en el libro de Juan, dice que era un niño que llevaba su lunch, su merienda. Era un niño que estaba prevenido. Su mamá probablemente le dijo: hey, hoy vas a ir a ver a Jesús, vas a escuchar a Jesús. Sí, llévate estos 5 panes y estos 2 peces por si en el camino tienes que comer algo y te da hambre. Y se lo dieron. Y ahí estaba el muchacho, ahí estaba escuchando a Jesús y se le olvidó su lunch. Ya no comió. Entonces, cuando los discípulos empezaron a preguntar: Señor, ¿hay alguien aquí que traiga comida, algo? Encontraron al niño que tenía 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos, los discípulos, agarran y esto para qué va a servir? Esto no va a alcanzar para nada. A ver, comámoslo acá nada más y ya. O si hubieran dicho: bueno, repartámoslo pues. Repartamos esto aquí. Se hubiera acabado en la primera fila, ¿cierto? Y no habría multiplicación. El día de ayer comimos rico, ¿cierto? ¿Varones? ¿Comimos rico? Algunos comieron bastante, yo los estaba viendo. Nuestra hermanita hizo un arroz excelente, muy bueno. Hermana Lulu, gracias por ese arroz que nos envió. Mire, fíjese usted que ocurrió algo. Todos nosotros muy decentes nos servimos y comimos. Y algunos se repetían ahí como 3 o 4 veces, pero decentemente. Pero se le ocurrió a nuestro hermano Abraham, se le ocurrió invitar al muchacho guía que nos ponen ahí en el parque. Y el muchacho guía era de un porte muy bonito. Y entonces llegó, tomó, el hermano
el hermano Abraham le invitó y le dijo: ¿quieres comerte un taco? Y él llegó a la mesa donde estaba toda la comida. Ahí se instaló. Nosotros solo estábamos viendo. 1, 2, 3 y seguía. Se iba un poquito por allá para distraer a la atención de todos. Regresaba nuevamente, otro taco y otro taco. Hasta que dijimos nosotros: bueno, ya vamos a comenzar, por favor, chicos, vamos a arrancar ya la reunión. Entonces él dijo: todavía se sirvió el último y se salió. Mire, ¿sabe por qué? Porque a veces cuando hay comida, muchas veces hay algunas personas que se aprovechan de la comida que está ahí, ¿verdad? No les importa a los demás. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos toman los panes y los peces y empiezan a repartirlos? Quizás a una persona o dos se hubieran acabado todo y no ocurre la multiplicación, no sobra nada. Pero Jesús les dijo: tráiganlo acá, tráiganlo a mí. Se lo llevaron a Jesús. Jesús oró y los bendijo, y entonces lo regresó a los discípulos, y los discípulos empezaron a repartir y veían que no terminaba, y seguía reproduciéndose más pan y más peces hasta que sobró. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué es eso? Porque cuando nosotros traemos nuestra ofrenda y nuestro diezmo al Señor, Él tiene que bendecirlo para devolverlo nuevamente, para que nosotros podamos experimentar la multiplicación en nuestra casa. ¿Está conmigo? Ok, por eso necesitamos un corazón generoso para darle a Dios. Una fe como ese niño que llevaba, y él no peleó como otros niños, ¿cierto? Él no peleó, él dijo: está bien, llévenselo. Era mi lunch, pero llévenselo. Y necesitamos la fe de ese niño para poder llevarle al Señor y que haya multiplicación. No lo dice la Biblia, pero yo creo que esas 12 cestas fueron para ese niño. Amén. La palabra de Dios dice en Proverbios 10:22: la bendición del Señor es riqueza que no trae dolor con ella. Hay personas, aunque no dan para el Señor, trabajan duro, se empeñan en hacer riqueza, pero siempre hay dolor en su riqueza. Hay personas que se afanan tanto por hacer las cosas materiales, pero siempre es con dolor. A veces, de tanto trabajar, abandonan a los hijos y los hijos siguen otro camino, y hay dolor en la riqueza. Hay un hombre en la palabra de Dios que era riquísimo, y dice la palabra de Dios que una noche pensó: ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? No tengo dónde almacenarlo. Entonces dijo: ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer una mega bodega, y ahí voy a meter todo, y cuando lo tenga todo listo, voy a comprar mi hamaca, agarrar un coco, a disfrutar la vida, porque ya no tengo necesidad de nada. Entonces una voz vino del cielo, y ¿sabe qué le dijo? Necio. ¿Cómo le dijo? Así, necio. ¿Cómo le dijo? Necio. Ok. Hoy por la noche viene por tu alma. Y entonces, todo eso que está aquí, por lo que te has afanado, ¿de quién va a ser al final?
ahí vas a tener a 5 hijos tuyos que van a estar peleándose por todo lo que les dejaste. Y se van a matar. Ese es dolor en las riquezas. Pero la palabra de Dios dice que podemos tener, que podemos poseer sin dolor. ¿Cómo? Cuando nosotros obedecemos el principio de traerle al Señor lo que le corresponde, nuestro diezmo y nuestra ofrenda, y Él lo bendice, y entonces se produce la multiplicación. ¿La qué? Multiplicación. Amén. Debemos poner nuestras ofrendas y diezmos en las manos del Señor. Por ello Dios nos ha instruido a darle a Él lo primero. Vea conmigo Proverbios capítulo 3, versículo 9, Proverbios 3, 9 y 10, en la versión, está bien esa, dice: honra al Señor con tus riquezas. La otra versión dice: con tus bienes, y con las primicias o los primeros frutos de tus cosechas. Y se llenarán, verso 10, y se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Pero acá no está agregando dolor. Acá está diciendo: se llenarán. ¿Por qué? Porque tú estás honrando al Señor con lo primero de tus bienes. ¿Con qué lo estaba honrando? Con lo primero de nuestros bienes. Hablemos entonces del diezmo. ¿Qué es el diezmo? Alguien puede decir: pastor, es el 10% de mis ingresos que yo tengo que traer a los pies del Señor. Mentira, no es eso. El diezmo, escuche bien, el diezmo es el primer 10% de mis ingresos. El primer 10%. Y eso cambia toda la perspectiva. Amén. Entonces, hay personas que no ven la multiplicación en sus finanzas. ¿Por qué? Porque ellos, cuando llega su ingreso, están pensando: con esto voy a pagar esto, con esto pago esto, esto para la luz, esto para esto para mi diversión, para el cine, etcétera. Y luego dice: sí, no me alcanzó para el diezmo, entonces no voy a diezmar. Muchas personas dejan por último la intención del diezmo. Acá el principio es el primer 10% para Dios. Eso cambia nuestra perspectiva. Amén. Eso cambia nuestra manera de ver las cosas. Y venga conmigo a Éxodo 34, versículo 19. Éxodo 34, versículo 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Todo primer hijo, fíjate que está Dios enseñándonos acerca de sus principios. Y entonces dice: todo primer hijo que ustedes tengan será para mí. Lo mismo de toda primera cría de sus vacas, ovejas y cabras, si la cría es un macho. Entonces, toda primera cría era para Dios. Se lo entregaban a Dios. ¿Está conmigo? Ok. La persona no tenía que esperar a tener 10 ovejas para decir: esta le pertenece a Dios. No, nacía y esa se la consagraba a Dios. Y él en fe tenían que esperar y tenían que llegar todas las demás. Amén. Entonces, eso establece el principio para darle al Señor lo primero que nosotros recibimos.
Lo primero, si nosotros hacemos esto, entonces la bendición de Dios estará sobre nuestras finanzas, sobre el diezmo que estamos dando, sobre las ofrendas que estamos dando, y Él las retornará en bendición para nosotros. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Él, siendo el primogénito de Dios, Él se ofreció primero. Dios lo dio como primicia para que muriera como sacrificio por nosotros. Él, la primicia, se ofreció por nosotros, y nosotros somos toda la multiplicación que Él obtuvo. Amén. Jesús entonces fue el primero en dar, y nosotros somos el producto de todo ello. Vamos al versículo siguiente. En el caso de que la primera cría sea un asna, deben dar un cordero o un cabrito en su lugar. La otra versión dice: redimirán con un cordero a ese asno. Si no lo hacen así, entonces rómpanle el cuello y ese no va a vivir. Se los explico. Todos tenían animales, pero cuando el asno nacía o tenía la primera cría, esa cría no podía ser entregada a Dios, sino antes tenía que ser redimida por un cordero. ¿Me explico? Si usted era dueño de un asno recién nacido, entonces usted tenía que llevar al sacerdote un cordero para que se le permitiera vivir a ese asno. Si usted no quería dar una oveja o un cordero por ese asno, entonces lo que tenía que hacer era romperle el cuello y no dejarlo vivir. ¿Sabe usted? El asno es el animal más terco, más obstinado, más necio que existe, ¿cierto? Así que es tipo de nuestra naturaleza vieja. Nuestro hombre viejo es obstinado, terco, necio. Pero esa naturaleza vieja fue redimida. Ese hombre asno fue redimido por un cordero, por Jesús nuestro Señor. ¿Está conmigo? Esos asnos redimidos se convirtieron al final en la suburban de los reyes. Eran los que transportaban a los reyes. Usted no veía a un asno sin que sirviera para transportar reyes. Los reyes las codiciaban porque los asnos eran figura de su suburban del día de hoy. Así que aquel que tenía un asno obviamente servía para el servicio del rey. Por eso Jesús, como Rey de Reyes y Señor de Señores, entró a Jerusalén. ¿En qué? En un asno. Amén. Así que, hermano amado, esa figura es para nosotros el día de hoy. Nosotros teníamos la naturaleza asnática y Jesús nos redimió. Y ahora nosotros somos transportadores de la gloria de Dios. Llevamos al Rey de Reyes a donde quiera que vayamos. Amén. Amén. Nosotros ahora, redimidos por el Cordero, llevamos y transportamos la gloria de Dios a donde quiera que vayamos. Amén. Así que todo primero
Todo primer animal, exceptuando el asno, tenía que ser entregado a Dios. Eso nos marca a nosotros que Dios necesita tener lo primero de nuestras finanzas, lo primero de nuestros diezmos y ofrendas. Él lo bendice y nos lo regresa a nosotros. Así funciona el reino de Dios en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice: den y se les dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en su regazo, porque con la medida que midan, con esa les será medido a ustedes. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el diezmo y ahí terminamos. Hebreos 7, por favor. Hebreos 7, verso 1 y 3. Verso 1 al 3. Hebreos 7 dice: este Melquisedec, ¿cuántos están aquí todavía? Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que habían sido derrotados los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Verso 2. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Y el verso 3, ¿qué dice? Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. Así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Acá Melquisedec es tipo de Jesucristo. Melquisedec se apareció a Abraham después de que Abraham había derrotado con pocos hombres a Kedorlaomer, un rey que había aprisionado a su sobrino Lot. Así que fue con pocos hombres, venció a Kedorlaomer y trajo nuevamente a su sobrino y todos los bienes de los reyes. Venció prácticamente a 4 reyes, venció Abraham. Entonces escuche bien, cuando venía de su victoria, entonces se le apareció Melquisedec, que nadie sabe su origen, nadie sabe quién es su padre y su madre. Se apareció ahí. Él es el rey de justicia y el rey de paz. Y entonces tomó a Abraham el diezmo de todo lo que traía y lo puso delante de él y se lo entregó. Amén. Fíjese usted que hay muchas personas que no creen en el diezmo. Hay muchas personas que dicen: es que el diezmo es del antiguo pacto, es de la ley. Pero eso es realmente mentira, porque Abraham no pertenece a la ley. Abraham no pertenece a la ley, él pertenece a la gracia. ¿Por qué? Porque la ley vino mucho tiempo después de Abraham en Moisés. Así que Abraham es el padre de la fe, es el padre de nosotros por la fe, es el padre también para nosotros porque fue el primero en la fe. De tal manera que Abraham perteneció y vivió un periodo de gracia en ese tiempo. Él fue el primero en diezmar. Y algunos dicen: pero tampoco aparece en el Nuevo Testamento, y esto está en el libro de Hebreos. De tal manera entonces que a veces nosotros nos agarramos de cosas que hemos escuchado y no la hemos escuchado bien, pero para que nosotros nos defendamos de nuestro mal proceder con el Señor, porque no queremos darle nuestra ofrenda ni nuestro diezmo.
Así que nos agarramos de cualquier cosa para decir, no, el diezmo no es de este pacto, pertenece a otro. El diezmo es para el día de hoy. Si nosotros lo traemos y se lo damos al Señor, Él lo va a bendecir y habrá bendición y multiplicación en nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar ya esta mañana.